¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? 11. Conmigo, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido ¿qué? Abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido ¿qué? Desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. He titulado a este tema el pacto profanado. Volvemos a retomar el estudio de Malaquías, porque Malaquías, aunque es un libro del Antiguo Testamento, tiene principios de Dios que no cambian. Los principios de Dios nunca cambiarán. Están desde el principio hasta la eternidad. Por ejemplo, Dios es misericordioso. Dios es todopoderoso. Dios es justo. ¿Eso cuándo va a cambiar? Nunca. Eso nunca va a cambiar. Y contiene el libro de Malaquías principios de Dios. Por ejemplo, Dios ha amado. Dice que Dios los ha amado a ellos. Son principios de Dios. Y lo que Dios está reclamando al pueblo es que ellos no han tenido en cuenta los principios de Dios. Y Dios comienza a hacer una exhortación al pueblo y al liderazgo de esa nación. Y les ha dicho, ustedes han profanado el pacto, ustedes han corrompido el pacto de su juventud, el pacto de sus padres. Ustedes han desdibujado el diseño de Dios. Y Dios comienza a decirles, para mí el pacto matrimonial es sagrado. Eso es lo que Dios les está diciendo. Y ustedes han profanado mi pacto, porque ¿quién creó el matrimonio? ¿Quién lo diseñó? Dios. Entonces, ¿qué había hecho esos hombres de Israel? Ellos habían dejado a sus mujeres, a sus esposas, y se habían casado con otras mujeres que les parecieron muy atractivas, pero que eran mujeres extranjeras y que servían a dioses extraños. ¿Eso a qué los llevó a ellos? Si ellos se divorcian de su esposa y se casan con una mujer que tiene un dios extraño, ¿a qué llevó eso a esos hombres? A la idolatría. Entonces, Dios está estrechamente relacionado el matrimonio con la relación personal con Dios. Qué increíble que el divorcio pueda llevar a la idolatría. Está relacionado. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana en estos versículos. Y comienza diciendo en el versículo 10, Dios hace tres preguntas en ese texto. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente? ¿Qué es lo que Dios está cuestionando acá? En ese versículo, en esos versículos, ¿qué está cuestionando Dios? La deslealtad.
Oye, si somos hijos de un mismo padre, si somos hermanos, si somos del mismo pueblo, ¿por qué nos portamos deslealmente? O sea, los unos de los otros. ¿Por qué? Si tenemos un mismo padre, ¿cierto? No tenemos dos padres, tenemos un mismo padre. Somos, tenemos un mismo origen. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente? ¿O por qué hay infidelidad entre nosotros? ¿Por qué nos engañamos entre nosotros? ¿Por qué no debería suceder eso? ¿Por qué no debería suceder el divorcio? ¿Por qué? Sencillo, porque Dios es fiel. Dios es fiel y eso tiene que ser suficiente para mí. Si Dios es fiel, eso tiene que ser suficiente para mí, ¿verdad? Si Dios es verdad, eso tiene que ser suficiente para mí, para yo no mentir. Porque hay creyentes que mienten. Facilito. Mienten. ¿Por qué? ¿Cierto que a un creyente le debería dar miedo mentir? ¿O no? Debería darle miedo mentir. ¿Por qué mentir? Porque para ellos, Dios, o no lo conocen como un Dios fiel. Así de sencillo. Entonces, si somos hijos de un mismo Padre que es fiel, ¿por qué hay deslealtad entre nosotros? Esa es la pregunta de Dios. O sea, es como si Dios estuviera diciendo, no entiendo lo que usted está haciendo, hermano. No le entiendo, explíqueme, ¿por qué? Eso es lo que Dios está cuestionando. Y Dios también nos cuestiona a nosotros, ¿verdad? Que no somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras, ¿verdad? Entonces, ellos profanaban el pacto, deshonraban lo que para Dios es sagrado. Mire, para Dios el matrimonio es algo muy sagrado y es algo que Dios ama. El matrimonio es algo invaluable. Hoy no se le da valor al matrimonio. Hoy han desdibujado el diseño del matrimonio. Una cosa terrible. Pero ¿sabe que Dios ama eso? Dios ama su diseño. Y Dios les dice, ustedes han deshonrado lo que yo amo. Dice, el uno contra el otro profanando el pacto de nuestros padres. En el Nuevo Testamento hay un texto sobre esto. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Y estamos hablando acerca de lo sagrado que es el matrimonio. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Hebreos 13 está después de Hebreos 12. Hebreos 13, léalo conmigo, hermano, léalo conmigo. Dice, honroso, en voz alta, honroso sea, ¿en cuántos? En todos el matrimonio. ¿Y el hecho qué? ¿Cómo así sin mancilla? Sin mancha. O sea, que no tenga una mezcla de otra cosa. ¿Verdad? Pero dice, pero los adúlteros, a los fornicarios, los juzgará Dios. ¿Por qué? Porque el adulterio y la fornicación no está dentro del matrimonio. Esa es la mancha. Cuando un hombre se acuesta con una mujer que no es su esposa, ¿qué está pasando ahí? Está adulterando el diseño de Dios, ¿verdad? O una mujer que también
se puede ver eso. ¿Qué están haciendo con lo que Dios amó? Lo están menospreciando. Están profanando. Están diciéndole a eso sagrado de Dios, para mí no es importante, para mí eso no tiene valor. ¿Se honra hoy el matrimonio en nuestra sociedad? Si no se honra a veces entre nosotros, mucho menos en el mundo. Pero para Dios es honroso. Si algo es importante para Dios, para nosotros debe serlo. ¿Sí? Hermanos, si Dios dice que en mi casa no debe haber gritos, para mí debe ser importante eso. ¿Por qué grito? ¿Por qué alego? No, no van a pensar que le estoy echando vaina, hermano, porque ahorita me están mirando. No piensen eso. Piensen en la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo con lo que es importante para Dios? No me interesa. No me interesa lo que diga Dios. No me parece importante. Y Dios dice, para mí lo que es importante debe ser importante para usted si usted es hijo de Dios. ¿Amén o no amén? Debe ser importante. ¿Por qué yo no le doy importancia a lo que para Dios es importante? ¿Por qué? ¿Por qué no es importante? Tal vez estoy escuchando otra cosa que no es Dios. Y le estoy dando importancia a eso más que lo que dice Dios. Y es lo que Dios quiere que nosotros evitemos. Versículo, volvamos a Malaquías 2. Malaquías 2, versículo 11. Dice, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. Porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Prevaricar es torcer el camino. Prevaricar es pecar a sabiendas de que eso es malo. Si yo digo una mentira, yo sé que eso es malo. ¿Por qué la digo? Eso es prevaricar. Prevaricar es decir o hacer algo que yo sé que es pecado, pero lo hago. Y el Señor está diciendo, prevaricó Judá, torcieron el camino, pecaron a sabiendas de lo que yo pienso y de lo que yo digo. ¿Y sabe por qué? Porque no honran lo que Dios honra. Y la Biblia dice que Dios no honrará a aquel que no honra a Dios. Cuando yo no le doy importancia a lo que Dios dice, significa que para mí Dios no tiene un valor suficiente para mí, como para obedecerle, como para hacer lo que Él dice. Y Él dice, yo no voy a honrar a esas personas. ¿Sí? Primer libro de Samuel, en el capítulo 2, Dios le dice algo al profeta Elí. Y algo que a mí siempre me ha causado, me ha llamado la atención. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 17. Dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Cuál era el pecado de estos jóvenes? ¿Cuál era el pecado?
menospreciaban, o sea, no le daban ¿qué? Importancia a lo que Dios había diseñado. ¿Cuándo se peca, hermanos? ¿Cuándo se peca? Cuando no se le da importancia a lo que Dios ha diseñado. Entonces, ¿qué dice Dios a esas personas? Versículo 30, ahí mismo de Samuel 2, versículo 30 dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré ¿a quién? A los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Hermano, nunca Dios va a honrar a alguien que no honra a Dios. Jamás. Jamás Dios lo va a honrar. Porque Dios dice, nunca tal haga yo semejante cosa. Yo voy a honrar ¿a quién? A los que me honran. A los que, aquellos para los cuales yo tengo un valor. Por eso dice que Judá prevaricó, profanaron lo que Dios amó. Le dieron una interpretación diferente. Entonces Dios relaciona el pacto matrimonial con la relación con Dios. Alguien que mancha, que profana el pacto de Dios, el pacto matrimonial, prácticamente se está aislando de esa comunión con Dios y de esa relación con Dios. Se aísla totalmente. Santuario significa un lugar sagrado. Volvamos a Malaquías 2. Malaquías 2. Versículo 11 dice, Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Santuario, ¿sabe qué significa un santuario? Es un lugar sagrado donde se manifiesta la presencia de Dios. ¿Y sabe qué es el matrimonio? Es un lugar donde Dios se manifiesta. Ese es el matrimonio. Porque para Dios, Él ama eso. Él lo ama. Porque para Él es sagrado. Entonces, Dios está dando a entender que el matrimonio, según Dios, es un lugar donde se manifiesta su presencia. ¿Por qué? Porque Él lo diseñó de esa manera. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿y qué? Se unirá ¿a quién? A su mujer. ¿Pero quién está ahí? Dios. En ese matrimonio está Dios. Es un lugar donde se manifiesta la presencia de Dios. Ese es el matrimonio. Cuando se desdibuja eso, se profana lo que Dios ha creado. El divorcio, escuche esto, hermano, porque es posible que en esta audiencia hayan personas que se hayan casado por segunda vez. No sé, pero es posible. Escuche esto. El divorcio sin ningún motivo bíblico es corromper lo que Dios ha establecido. Si usted se casó, usted llegó a Cristo y ya está casado por segunda vez, pero ahora está en Cristo, esa palabra es para usted. Ya no hay divorcio para usted. ¿Por qué? Porque ahora usted está en Cristo, las cosas viejas
pasaron y todas son hechas nuevas. El único causal de divorcio, según Dios, es el adulterio o la fornicación, porque la fornicación es un poco más amplio el significado, ¿sí? Es más amplio. O fornicación o adulterio. Por ejemplo, si una pareja está casada y de pronto el hombre sale con que le gustan los hombres, ahí no hay matrimonio. O de pronto sale que la mujer le gustan las mujeres, ahí no hay matrimonio. Esos son causales bíblicos. Pero uno no se puede divorciar por cualquier cosa. Ahora, si usted se divorció estando sin Cristo, pues como le digo, dice el que está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Entonces, lo que Dios está condenando, ¿qué es? Lo que Dios cuestiona. ¿Qué es lo que Dios está cuestionando? La deslealtad. Eso es lo que Dios está cuestionando. No sé si quedó claro, hermano. ¿Quedaron confundidos? Parece que todos están confundidos. Hasta yo. Eso hay bastante tela para cortar ahí. Sí, sí, señora. Pero bueno, no entiendan más allá de lo que le estoy diciendo. Entienda solamente lo que le estoy diciendo. Versículo 12. Dice, Jehová cortará de las tiendas de Jacob a aquel hombre que hiciere esto, al que vela, al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. O sea, para todas las personas. ¿Qué va a hacer Dios? Cortará. La palabra cortará en hebreo es karat, que significa amputar o ser cortado del pueblo. ¿Sabe qué significa eso? Que queda aislado de esa relación con el propósito de Dios. Dios le está diciendo, si esto pasa, usted no hace parte de mi propósito. Usted queda aislado. Diga lo tremendo que es el divorcio. Pero cuando se divorcia y se casa con una mujer que tiene un Dios extraño, porque eso es lo que está diciendo acá, que los está llevando a aislarse del verdadero Dios y a rendirle culto a un Dios extraño. ¿A eso, señora? Ajá, increíble, ¿no? Sí, Salomón se rindió ante la petición de aquellas mujeres con las cuales él se casó. Y esas mujeres adoraban a dioses extraños. ¿Y qué pasó con Salomón? Se arrodilló después de conocer a Dios. Increíble, se arrodilló ante un Dios extraño. Por eso, si usted está casadito con una esposa cristiana, hermano, no se vaya, no pienses desligarse de ella. No tenga ojos para otra persona. No tenga ojos para otra mujer. Manténgase ahí, porque esa es una bendición de Dios. Es lo que Dios ha diseñado. Él ha diseñado eso para usted y para mí. No tenga ojos para otra persona. En el Nuevo Testamento, la unión desigual la compara con la idolatría. ¿Por qué? Porque le da preeminencia al Dios de esa persona. Vamos a segunda carta de Corintios, capítulo 6, versículo 14.
Y préstele atención a esto y verá que tiene relación con la idolatría. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Mire lo que dice el Señor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Unirse. Aquí está hablando de casarse. Aquí está hablando de tener una relación estrecha con otra persona. Y esto aplica hasta para los no casados. O sea, usted no puede tener y compartir con amigos que no conocen a Dios. Participar de los chistes, participar de todas esas palabras, de lo que ellos hacen. No participe de eso, porque eso es un yugo desigual. Ahora, si usted está casado o casada con alguien que no es creyente, pues no lo abandone. ¿Sí? No es que diga ahorita toca cortar esta cuestión. No, espere, no se me afane. Dios hará la obra porque así usted llegó a Cristo, ¿verdad? El problema es cuando alguien conoce al Señor, conoce a Cristo y quiere dejar su esposita por casarse o porque le pareció atractiva a otra mujer y entonces se va detrás de eso. Ya lo hemos visto. Dice la hermana, claro, sí. Dice el versículo, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Hermanos, si hay luz, no hay tinieblas, y si hay tinieblas, no hay luz. No hay ninguna comunión, eso no puede ser. Eso no puede ser. En una ocasión llegó un joven llorando a nuestra casa. Y él decía, yo cometí un error, yo fui desobediente al Señor. Me casé con una mujer. Y yo pensaba que yo le iba a convertir a Cristo, así nos dijo. Yo pensaba. Porque como ella me amaba y todo, yo dije, no, y el resultado fue en el mundo. Y lloraba. Lloraba este hombre. Y era un joven. Y decía, ya no hay, como diciendo, ya no hay esperanza para mí. Porque hermano, es más fácil que lo suban a uno que lo bajen a uno. Si usted está en una mesa, usted está parado en una mesa y alguien está en el piso y le da la mano, ¿qué es más fácil? ¿Que usted suba a esa persona o que esa persona lo baje? Que esa persona lo baje. Por eso el Señor dice, no se unan en yugo desigual. Evítese esos dolores. No se una. Dice el versículo siguiente. Dice, ¿y qué concordia Cristo con Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Sí ve? Porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente. O sea, no hay un acuerdo. Si esa persona practica la idolatría, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar con usted? Va a caer en la idolatría. Allá va a llegar. Por eso dice el Señor, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, ¿qué dice? Salid. ¿Qué dice? Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. No toquen lo inmundo. Apartaos, apártese de eso. ¿Por qué? Porque no hay ninguna comunión. No hay. Y ahí Dios no se puede manifestar ahí. Ahí no hay manifestación de Dios. Volvamos a Malaquías 2. Malaquías 2, versículo 13. Versículo 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar
de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. ¿Sabe qué dice el Señor? Cuando una persona no tiene en cuenta los principios de Dios, así llore, Dios no le escucha. Así llore, así se arrepienta, así haga ofrendas, el Señor no le va a escuchar. Él no va a aceptar eso. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene en cuenta lo que Dios dice. Dice, ustedes pueden ofrecer ofrenda y llenar de lágrimas ese altar. Nosotros hemos visto personas, hermano, que han cometido decisiones, han tomado decisiones equivocadas. Después se arrepienten y lloran y lloran. Pero Dios dice, usted no toma decisiones por lo que yo digo, ni me honra, pues yo tampoco voy a aceptar sus ofrendas ni sus oraciones. Y hay personas a las cuales Dios no escucha las oraciones. Dios no las escucha. ¿Por qué? Porque hemos tomado o le hemos dado una interpretación diferente a lo que Dios dice. Si Dios dice algo, yo tengo que honrar lo que Dios dice. ¿Cuándo es que a nosotros nos va bien como creyentes? Recuerden que la salvación es gratis, ¿verdad? Dios nos ha dado la salvación. Pero eso quiere decir que no hay un compromiso. Tiene que haber un compromiso de gratitud y de amor. Y debo tener en cuenta lo que Dios está diciendo. Porque Dios dice, así ustedes ofrenden, así ustedes coloquen allá sobre ese altar un sacrificio y lloren, no lo voy a escuchar. No voy a aceptar con gusto. Dice, no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Porque Dios es radical. Y nosotros hemos visto mucha gente llorando, hermano, pero no toman decisiones. No las toman. Solamente es un arrepentimiento porque ven su pecado, reconocen su pecado. Y hemos visto gente llorando, pero nunca cambian. Sí, como un remordimiento. En una ocasión llegó un hombre que le falló a su esposa y lloraba, pero era que lloraba. Y pedía perdón a su esposa y le decía, nunca más lo vuelvo a hacer. Oye, hermano, ¿y a la semana se fue con la otra? Casi me echó la bendición, hermano. Porque es que la vida cristiana no consiste en llorar, ni hacer ofrendas, consiste en tomar decisiones. Y decisiones radicales, hermano. Y si no, como dijo alguien, sáquese de una oreja, hermano. Sí. La vida cristiana consiste en tomar decisiones. ¿O no? Si yo estoy haciendo algo que desagrada a Dios, oye, no puedo tomar una decisión. Decir, esto deshonra a Dios, ¿verdad? Y voy a cortar con eso. Eso significa morir a la carne. Son decisiones que tenemos que tomar. Y el Señor está diciendo, ustedes pueden ofrecer muchos sacrificios, pero ¿sabe qué? No les recibo nada. Porque ustedes no han tenido en cuenta mi pacto. Lo que yo amo, ustedes no lo aman. ¿Amén o no amén? Versículo 14. Más diréis, ¿por qué? Ya le preguntan, ¿por qué Dios no le recibe su ofrenda? Le están preguntando a Dios. Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Ojo.
Le preguntan por qué. Dios le dice, pues porque ustedes han profanado mi pacto. Por eso. Por eso yo no les escucho. La mujer de la juventud. Está lejito. ¿Ya fue? Alejito con la esposa para poner aquí un. Venga, les voy a ilustrar qué es atestiguar. Venga con su esposita. ¿Se fue? Necesito una parejita que. Venga, Jonathan y Vanessa. Ellos hace poquito se juraron amor eterno. Y vamos a hacer una ilustración porque dice, porque ellos le preguntan por qué. Vanessa, ¿cómo les ha ido? Bendecidos, ¿no? Están contentos, bueno. ¿Sabe qué es atestiguar? Que Dios ve el matrimonio de ellos y dice, a usted, es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. No es verdad, no es verdad. Pero Dios está diciendo, usted rompió el pacto. ¿Y sabe qué? Se lo voy a contar a ellos. Dios lo dice, eso es atestiguar. Que Dios está viendo, si Dios ve, ¿quién le contradice a Dios? ¿Quién le va a decir, Dios, usted no está diciendo la verdad? Pero atestiguar es eso, es decir, Él ha profanado el pacto. ¿Y sabe qué? Mire, ellos lo saben, se lo voy a contar a ellos. Eso es atestiguar. Y Dios dice, porque Dios ha atestiguado contra ustedes. Ustedes han sido desleales con la mujer de su juventud. Gracias, chicos. ¿Sabe qué significa eso cuando habla de la mujer de la juventud? Es un pacto eterno. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Ah, que se engordó, que 60, 90 y revienta, que ya no tiene la figura. Eso no tiene nada que ver. Hermanita, me hacía falta usted aquí en la clase. Soporta. Maltrato. Bueno, ya eso es otro tema, hermanita. Cuando ya hay violencia, maltrato psicológico, verbal, corporal, físico, todo eso, eso ya es otra cosa que hay que tratar. Sí, claro. Después charlamos, hermanita, ¿vio? Porque se me va el hilo acá. Pero bueno, hermanos, nosotros hicimos un pacto, un voto con la mujer de nuestra juventud. ¿Sí? Yo a mi esposita le canto y ella sabe. Yo le canto una canción del hermano Diomedes Díaz que dice, ay, amor de mi juventud. Porque nosotros nos casamos muy jóvenes. La mujer de nuestra juventud. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos guardar el pacto para toda la vida. Pues hasta que ella o yo, cualquiera de los dos, podamos irnos. Hasta ahí. Pero Dios dice, usted fuiste desleal. O sea, no hubo ninguna causal para darle divorcio, sino que fue desleal. O sea, usted fue el que profanó, usted fue el que quebrantó el pacto. Y mire, hermanos, ¿cómo? Fue el que tomó la decisión, correcto. Mire, hermanos. Tenemos que tener en cuenta esto, porque cuando nosotros hicimos los votos, yo le estaba diciendo a ella, yo prometo serte fiel en la enfermedad, en la escasez, ¿sí? Aunque todavía no hemos salido de ahí, pero… A los dos. Claro, también. Sí, correcto, a los dos.
Pero esos votos que hicimos fue simplemente para que pasara rápido la recepción y, ¿sí? ¿O fue que verdaderamente fue un acto, una expresión del amor que había ahí? Y una valentía de mi parte de poder ser fiel hasta que la muerte nos separe. Porque esos votos fueron delante de Dios. Esos votos. ¿Qué es importante? Que aún en medio de una tentación, de una dificultad, nosotros podamos mantenernos fieles. Mire, somos humanos, no somos ángeles y no estamos exentos de algo. Pero es ahí donde se conoce si verdaderamente nosotros honramos lo que Dios honra. Hace unos años mi esposa, no sé, vio algo en mí y me dijo, no vaya a ser malo conmigo. Y eso a mí me sentó, porque lo hace a uno repensar. Como le digo, no estamos exentos. Es más, yo tengo que tener cuidado cómo veo a una mujer, cómo la veo. Porque eso lo sé yo acá y acá. Y tengo que tener cuidado, ¿verdad? Porque aún la infidelidad es cuando mira a una mujer para codiciarla. Pueda que nunca le diga nada, pueda que nunca ni siquiera le medio dio a entender algo. Pero acá sí. Acá sí se sabe. ¿Y sabe quién ve eso? Dios. Y Dios atestigua. Porque el pacto matrimonial es muy sagrado para Dios, hermano. De ahí que la familia de Dios se componga de familias sanas, saludables. Amén. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivimos eso, ese diseño de Dios en nosotros? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo vivimos? Y eso es lo que nos debe hoy a nosotros confrontar. Ah, que fue que se me acabó el amor. El amor nunca se acaba, nunca deja de ser. De pronto se enfrió, de pronto está poniendo los ojos en otro lado, pero el amor no se acaba. ¿Y sabe qué puede pasar? Que ese amor vuelve a encenderse y aún mejor, porque en Dios todas las cosas son nuevas y porque en Dios hay vida, hermano, hay vida. Y yo puedo amar a mi esposa y usted puede amar a su esposo como mujer. Y ese amor se puede volver a encender. No importa que pasen los años, no importa. Eso no pasa nada. Eso es que ya no somos jóvenes, no, eso no pasa en Dios. Y el Señor cuestionaba esto. Y es lo que vamos a seguir viendo, ya se acabó el tiempo. Si Dios nos permite, poder seguir mirando este diseño de Dios. Vamos a ver después por qué Dios hizo uno. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito de Dios? Bueno, hermanos, espero que no los haya confundido. Y espero que esta palabra le haya sido de bendición. Ahora, como esta mañana decía, si ese hombre, no siendo cristiano, te dejó, tú siendo cristiana, no busque a ese sinvergüenza. No lo busque. Déjelo allá. Dios sabrá qué hace, ¿verdad? Dios sabrá qué hace. Si ese hombre llega arrepentido, ya es diferente, pero que sea un verdadero arrepentimiento. Y deja que el Señor pelee por ti.
Sí, tal cual. Así es. Así es. Sí, señor. Muy bien. Excelente el aporte del hermano. Si usted tiene su cónyuge que no es cristiano, no le ceda a las pretensiones de esa persona hacia lo mundano. Manténgase firme el Señor, porque si usted honra a Dios, Dios te honrará. Y Dios va a hacer que esas personas también conozcan al Señor. Así es la cosa. Hay mujeres o hombres que se van detrás porque la mujer o el esposo no es creyente y terminan peor. Manténgase firme en lo que el Señor dice, en el diseño de Dios. Amén. Mantengámonos firmes. Oremos. Gracias, Dios, porque eres bueno, porque nos has enseñado hoy